Bienvenidos a la Cátedra del Error. Hoy vamos a entrar en una de esas ideas que parecen muy racionales, muy científicas, muy prudentes, pero que, vistas ya de cerca, esconden una profunda desconfianza hacia el ser humano. Porque cada cierto tiempo reaparece la misma tesis con distinto disfraz. En el siglo XVIII fue Thomas Malthus, en el siglo XX fue Paul Ehrlich, y en paralelo, con apariencia más técnica y computacional, estuvo el Club de Roma. La melodía de fondo siempre es la misma. Somos demasiados. Consumimos demasiado. El crecimiento no puede continuar. El colapso es inevitable. Y claro, cuando uno escucha eso por primera vez, suena razonable, suena incluso prudente, porque parece obvio que vivimos en un mundo finito. Pero el problema empieza cuando de esa pequeña verdad parcial se salta a una conclusión falsa, que el ser humano básicamente es una plaga sofisticada, que la historia es una carrera hacia el desastre y que la libertad, la innovación, la técnica, el comercio, las instituciones apenas si retrasan lo inevitable. Hoy vamos a reconstruir esa genealogía del pesimismo demográfico, Malthus, Ehrlich y el Club de Roma. Vamos a mostrar qué vieron bien, qué entendieron mal y por qué una visión más seria de la economía, la ciencia y la civilización humana obliga a rechazar sus conclusiones más fuertes. Porque el punto no es negar los límites, el punto es negar que el límite sea una sentencia. Empecemos con Thomas Malthus, finales del siglo XVIII. Su idea es conocida, pero conviene formularla bien. Malthus sostiene que la población tiende a crecer en una progresión geométrica, mientras que los alimentos solo pueden crecer en progresión aritmética. Dicho de forma simple, la población crece más rápido que los recursos. Y si eso ocurre, entonces tarde o temprano aparece el ajuste. Hambre, enfermedad, guerra, pobreza, mortalidad. Malthus no estaba diciendo solo una tesis económica, estaba proponiendo una antropología entera, una visión del ser humano como una fuerza biológica expansiva que tiende continuamente a presionar contra los límites materiales. Y aquí hay que reconocer algo. Malthus vio un problema real. No todo deseo humano puede satisfacerse automáticamente. Los recursos no son mágicos. La realidad impone restricciones. Hasta ahí bien. El problema es que Malthus convirtió una observación válida en una ley histórica demasiado rígida. Porque comentó varios errores de fondo. Primero, subestimó radicalmente la innovación tecnológica. No previó el impacto de la industrialización, la mecanización agrícola, los fertilizantes, el comercio global, ni el crecimiento exponencial de la productividad. Segundo, trató los recursos como si fueran cantidades fijas, pero en economía los recursos no son solo cosas físicas, son materia, más conocimiento, más tecnología, más instituciones, más organización. El petróleo, por ejemplo, no era un recurso valioso hasta que existió el conocimiento para convertirlo y generar energía útil. Tercero, Malthus no entendió suficientemente que el crecimiento poblacional cambia conforme cambian las instituciones y las condiciones sociales. Y cuarto, su pensamiento llevaba una consecuencia política muy dura. Como creía que aliviar la pobreza podía empeorarla a largo plazo, terminó viendo con sospecha muchas de las ayudas o formulaciones de ayuda social. Y aquí aparece una constante de toda esta tradición. Cuando empiezas a pensar que el ser humano es principalmente una presión sobre el sistema, tarde o temprano empiezas a ver ciertas personas como excedente. Ahora llegamos al Club de Roma. En 1872 aparece The Limits to Growth. Aquí el argumento ya no es solamente demográfico. Ahora se modelan sistemas complejos: población, industria, contaminación, recursos y alimentos. Y la tesis central es, el crecimiento exponencial en un planeta finito conduce al sobrepaso y eventualmente al colapso. Esto es intelectualmente más sofisticado que Malthus o Ehrlich. Sí, pero aquí aparece otro problema, la reificación del modelo. Es decir, tomar una simulación útil como si fuera prácticamente destino histórico. Todo modelo simplifica,
Todo modelo depende de supuestos. Y los modelos del Club de Roma integraban muy pobremente innovación disruptiva, flexibilidad institucional, adaptación cultural, mercados, incentivos económicos, cambios tecnológicos. Por eso, el problema no es reconocer límites. El problema es tratar la civilización como si fuera una máquina condenada, incapaz de reorganizarse. Si juntamos a Malthus, Ehrlich y el Club de Roma, aparece un patrón muy claro. Los tres parten de cinco supuestos. El crecimiento humano tiende a convertirse en problema, los recursos son esencialmente rígidos, la adaptación humana es insuficiente, la historia está dominada por límites materiales y el crecimiento no controlado termina en crisis. Y por eso no son ideas aisladas, son distintas versiones de una misma imaginación filosófica. La sospecha de que el ser humano, al prosperar y multiplicarse, termina volviéndose enemigo de sí mismo. El error económico central es pensar los recursos como cantidades fijas, porque realmente un recurso es materia transformada por conocimiento. Y aquí el sistema de precios importa muchísimo. Cuando algo escasea, sube de precio, aparece la innovación, surge la sustitución y mejora la eficiencia. La escasez en economía dinámica muchas veces conduce a la reorganización, no al colapso. La capacidad de carga no es estática, depende también de tecnología, productividad y organización. La Revolución Verde destruyó muchas predicciones neomalthusianas, no porque eliminara todo problema, sino porque mostró que el límite material opera sobre sociedades capaces de innovar. La transformación demográfica destruye el fatalismo malthusiano. Cuando aumentan la educación, la urbanización, los ingresos, acceso a oportunidades, la natalidad suele disminuir. El ser humano no se reproduce mecánicamente como bacteria en laboratorio. La conducta reproductiva está mediada por cultura e instituciones. Muchas hambrunas históricas no fueron causadas simplemente por falta absoluta de alimentos. Fueron causadas por guerras, corrupción, colapso estatal, malas políticas y la destrucción institucional. Y aquí llegamos al plano más profundo de este tema. Malthus, Ehrlich y el Club de Roma tienden a mirar al ser humano principalmente desde su huella negativa. Consume, contamina, presiona, agota. Pero el ser humano también crea, simboliza, inventa, organiza, coopera y transforma la naturaleza en cultura. Reducir a la persona a la carga metabólica es una antropología empobrecida. Hay algo que no podemos dejar fuera de esta conversación, porque aquí todo deja de ser teoría y se vuelve profundamente real. Porque si realmente crees que hay demasiados humanos, entonces aparece otra pregunta inevitable. ¿Qué hacemos con ese exceso? Y aquí es donde ciertos sectores influenciados por Paul Ehrlich y el Club de Roma empiezan a mostrar implicaciones mucho más problemáticas. Existió y existe un clima intelectual neomalthusiano que ha promovido o considerado medidas como control coercitivo de la natalidad, esterilización forzada, aborto como herramienta de política poblacional, discursos cercanos a la eutanasia utilitaria y, en casos extremos, ideas próximas a la eugenesia. De hecho, Ehrlich llegó a sugerir sistemas coercitivos de control poblacional, medidas agresivas de limitación de natalidad, incluso propuestas profundamente cuestionables relacionadas con la intervención reproductiva. Y aunque el Club de Roma fue más institucional y menos explícito, sí ayudó a consolidar una visión donde reducir la presión humana se vuelve prioridad global. Aquí la discusión deja de ser técnica y se vuelve ética. Porque si el hombre es principalmente consumidor, contaminante, una presión ecológica, entonces es muy fácil empezar a pensar que menos humanos, mejor mundo. Y ahí ya cruzaste una línea peligrosísima, porque cambiaste la pregunta de cómo vivimos mejor a cuántos deberían existir. Es correcto, Torín. Históricamente, cuando una sociedad empieza a pensar en términos de exceso humano, aparece otra tentación: decidir quién sobra. Y ahí conceptos como eugenesia, esterilización selectiva, control reproductivo coercitivo empiezan a presentarse como soluciones racionales. Y esto no es conspiración, amigos, es historia del siglo XX. El error brutal es este: confundir el problema de organización e instituciones con un problema de existencia humana.
En lugar de preguntarte cómo innovar, cómo producir mejor, cómo coordinar mejor, cómo elevar productividad, terminas preguntándote cómo reducir personas. Y aquí nuestra crítica se vuelve mucho más firme. Porque no basta decir que esas propuestas fueron excesivas, hay que decir algo más fuerte. Fueron el resultado lógico de una mala antropología. Si defines mal al ser humano, vas a diseñar mala solución. Si el hombre solo carga, la solución será reducir la carga. Pero si el hombre también es inteligencia, creatividad, cooperación y dignidad, Entonces la solución no es eliminarlo, es elevar las condiciones en las que vive y actúa. entonces, ¿qué proponemos? Una contrapostura basada en 6 tesis. Primera, el mundo sí tiene límites reales. Negarlo es infantil. Segunda, los límites operan dentro de sistemas dinámicos de conocimiento, tecnología e instituciones. Tercera, la población humana no es solo demanda, también es inteligencia organizada. Cuarta, la escasez muchas veces impulsa adaptación. Quinta, los grandes desastres humanos suelen implicar también errores políticos e institucionales. Por último, y sexta, la respuesta racional a los límites no es demonizar al ser humano, sino elevar su capacidad moral, técnica y civilizatoria. Malthus creyó que la humanidad estaba condenada a tropezar eternamente con la escasez. Ehrlich creyó que la bomba poblacional haría inevitable el colapso. El Club de Roma creyó que los modelos del límite describían el destino de la civilización. Y los tres, aunque vieron algo real, olvidaron algo más profundo. El ser humano no solo habita el mundo, también lo interpreta, lo reorganiza y lo transforma. Por tanto, el error no fue hablar de límites, El error fue hablar de límites como si la inteligencia, la libertad, la cooperación y la creatividad humana fueran irrelevantes. porque cuando una civilización empieza a mirar al hombre principalmente como carga, Ya empezó a perder algo más grave que recursos. Empezó a perder su idea de sí misma, la respuesta no es ingenuidad productivista. pero tampoco pesimismo demográfico disfrazado de lucidez. Si este episodio te hizo pensar, Suscríbete, comparte, entra a la conversación. y si estás en desacuerdo, Perfecto, te esperamos en los comentarios. porque Porque aquí aquí las las ideas ideas no no se se consumen, consumen, se se discuten. discuten. Pensar también es un acto de rebeldía.